Hello, good morning, good afternoon, good evening, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Hoy vamos a ver nuevamente este tiempo verbal que se llama past continuous o pasado continuo, el cual ya comenzamos a trabajar hace algunas clases. Vamos a volver a leer la historia con la cual lo habíamos presentado. Laura is from Madrid. Yesterday she was outside in the backyard and she looked at the sky. The storm was coming. The sky was getting darker. The wind was blowing. Some trees were bending. Leaves were flying through the air. It was getting cold, and she wasn't wearing a sweater. Her car was in the street, so she closed the windows in her car and she locked it. When she was going back into her house, it started to rain. She turned on the TV. She wanted to see the news about the storm. The TV presenter said it was a big storm, and he told people to stay home. Bien, esta es la historia que habíamos trabajado la última vez que nos encontramos para hablar del pasado continuo. Habíamos visto estos ejemplos en afirmativo, por ejemplo, the wind was blowing, some trees were bending. Recordemos que cuando el sujeto es I, he, she o it, el auxiliar siempre va a ser was. Y para el sujeto we, you, they, el auxiliar va a ser were. El verbo principal, por ejemplo, getting cold, wearing a sweater, en este caso the wind was blowing, some trees were bending, siempre va a terminar en ing, nunca lo voy a modificar. ¿Qué pasa con una oración negativa como she wasn't wearing a sweater o my friends weren't studying? Lo único que modifico es el auxiliar. En este caso, en lugar de was, voy a decir wasn't o was not. En lugar de were, voy a decir weren't o were not. Fíjense, como les decía, que en el caso del verbo principal, getting cold, wearing a sweater, studying, el verbo que yo quiera siempre va a terminar en ing. Ahora, ¿cómo armo una pregunta usando el past continuous? Vamos a partir de una oración y comenzamos como siempre por las yes or no questions. Partimos de la oración she was wearing a sweater. Ella estaba usando un suéter. Lo que hago es cambiar el orden del auxiliar, que en este caso es was, y el sujeto, que es she. En la oración afirmativa decíamos she was, y en la pregunta decimos was she wearing a sweater? Y la puedo responder de dos maneras, porque es una yes or no question. La puedo responder yes, she was, o no, she wasn't. Vamos a ver un ejemplo más. Leaves were flying through the air. La regla es que tengo que cambiar el orden del verbo to be y el sujeto. En este caso el sujeto es leaves, las hojas de los árboles estaban volando por el aire, dice la oración. Si yo esto lo quiero transformar en una pregunta, lo que hago es cambiar el orden. Were leaves flying through the air? Y la voy a responder yes, they were o no, they weren't. Bien, ahora sabemos que tenemos otro tipo de preguntas que son las que comienzan por las palabras interrogativas. What, which, where, when, why. Para armar una de esas preguntas voy a partir de la yes or no question, o sea, por ejemplo, were leaves flying through the air? Y le voy a agregar al principio la palabra why. Ahí está. Why, when, how, lo que yo quiera preguntar. En este caso pregunto why, ¿por qué estaban volando las hojas por el aire? Y mi respuesta es because the wind was blowing. Recordemos que siempre que pregunto con why, que es ¿por qué?, la respuesta va a comenzar con because. ¿Por qué? Muy bien. Ahora, veamos cómo terminaba la historia. Her car was in the street, so she closed the windows in her car and she locked it. When she was going back into her house, it started to rain. She turned on the TV. She wanted to see the news about the storm. The TV presenter said it was a big storm, and he told people to stay home. Todos estos verbos son los que me aparecen conjugados, y si se fijan, solo uno está resaltado en verde, que es el único que está en pasado continuo, was going. Ahora, voy a quedar con este ejemplo. When she was going back into her house, it started to rain. ¿Qué quiere decir esto? Tengo dos acciones. Was going, ella estaba entrando en su casa, estaba volviendo a su casa.
It started to rain. Comenzó a llover. O sea que hay dos acciones, una de las cuales es más larga, estaba en proceso. She was going, ella estaba entrando en su casa y de repente comenzó a llover. Comparemos con este ejemplo. When she was going back into her house, it was starting to rain. O sea, cuando ella estaba entrando en su casa, estaba comenzando a llover. En este caso no hay conflicto, no hay interrupción. Las dos acciones estaban en progreso al mismo tiempo. Por eso decimos que, en este caso, cuando combino el pasado continuo con el pasado simple, hay una acción larga, was going, que estaba incompleta y que es interrumpida por otra acción que aparece en pasado simple. Por eso algunas personas a esto lo llaman interrupted past. En el segundo caso, no hay conflicto, no hay interrupción, son dos acciones que estaban sucediendo simultáneamente. Una cosa más. Este es otro ejemplo extraído del texto de la clase 16. While he was running, Mateo fell and broke his leg. Tenemos dos acciones. He was running, estaba corriendo. Mateo fell and broke his leg. Son dos acciones aquí que me aparecen en pasado simple. Ahora, tengo otra palabra para destacar. While. ¿Qué quiere decir while? Quiere decir que mientras él estaba corriendo, Mateo se cayó y se quebró la pierna. O sea que while quiere decir mientras, y la voy a usar siempre antes del pasado continuo. Well, that's all for today. Espero que les haya quedado claro, que les haya sido de utilidad y nos vemos la próxima. Bye bye.